asesinado este año 3 de los firmantes del acuerdo de paz. Bueno, todo esto pone de presente que la situación se le salió de las manos al gobierno y que vísperas a las elecciones se ha disparado la violencia a lo largo y ancho del país, tanto en el Catatumbo, en Nariño, también en el Cauca. Y bueno, estamos muy preocupados porque este gobierno no toma medidas eficaces o efectivas para proteger la población civil. Muchos de estos hechos están ocurriendo en zonas de alta militarización en el país. Doctor Alirio Uribe, hoy estará usted con el senador Iván Cepeda, acompañándolo a radicar en el Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica los crímenes contra la paz. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, esto se va a presentar a las 9:30 de la mañana en el Congreso. Va a ser el senador Iván Cepeda precisamente el que presente el contenido del proyecto. Se trata simplemente de que no se siga descalificando, desconociendo el acuerdo de paz. Aquí no se trata simplemente de una opinión. Cualquier persona puede estar de acuerdo o desacuerdo con el acuerdo de paz, pero otra cosa es que se cometan delitos precisamente para evitar que se implementen los acuerdos de paz. La situación en Colombia viene siendo muy grave precisamente porque hay temas como los temas de seguridad y protección para darle seguridad a los territorios, para que precisamente las organizaciones sociales, los líderes sociales no sean objeto de ataques. Pero aquí en este caso, como se va a ver cuando se presente el proyecto, se trata de crímenes contra la paz, de hechos que constituyan delitos contra la paz. Correcto. Una pregunta, ¿usted ve en este momento garantías electorales de cara a las elecciones de marzo? Bueno, está difícil la situación, como lo ha dicho la AMOE, pues en el caso de las curules de paz, en más de 97 municipios hay unas situaciones de riesgo, en unos riesgo alto, en otros riesgo medio, pero indudablemente hemos asistido a muchísimas amenazas a candidatos, a candidatas, incluso aquí en Bogotá hubo un conato de bomba que se puso a una reunión que estaba haciéndose de naturaleza política en Bogotá. Y bueno, en Cali hubo llamadas también amenazando con colocar bombas. Ha habido personas que han estado entregando publicidad al pacto histórico en algunos municipios donde hubo agresiones, después disparos al aire o cosas así para amedrentar a la gente. Yo creo que este gobierno tiene que tener un plan claro y le hemos pedido precisamente a esa comisión interinstitucional que se creó para darle garantías a los procesos electorales, que nos digan qué medidas en concreto están tomando para garantizar que a la gente pues se les respeten sus derechos y que los ciudadanos puedan votar libremente, pero también que los candidatos de todos los colores, no solamente los del pacto histórico, sino los de todos los partidos, pues puedan de manera libre exponer a los ciudadanos sus ideas, sus propuestas de cara al proceso electoral que se viene el 13 de marzo y el 29 de mayo, cuando es la primera vuelta presidencial. Bueno, y usted, Alirio Uribe, quien ha sido representante a la Cámara en el pasado por el Polo Democrático, ahora será cabeza de lista también a la Cámara por Bogotá en el Pacto Histórico, en llave con Iván Cepeda, quien va al Senado de la República también por el Pacto Histórico. Carlos Hernández, le escucha el doctor Alirio Uribe. Muy buenos días, doctora Lirio Uribe. Y pues habíamos hablado de esa misma propuesta, digamos, similar aquí en los micrófonos del CIA. Hoy pues se da un adelanto, se da un avance, pero en esta visión panorámica de lo que está pasando en Colombia y de la pregunta que le hacía a John Didier, doctora Lirio, la escalada que se siente como una escalada terrorista, como una escalada de miedo, de grupos al margen de la ley, que también se suma a esto, porque por un lado está la presencia del ELN como con más fuerza, no sé, en ciudades como Cali, por ejemplo, el Valle del Cauca, en Arauca, donde nuestra periodista nos dice, oiga, esto ya se está pasando de castaño oscuro, en el Catatumbo, y a su vez la muerte de tanto líder social, que nadie responde por ello, nadie dice, oiga, ¿quién está asesinando tanto líder social en Colombia? Son dos panoramas a los que se enfrenta este proceso electoral 2022, pero desde el punto de vista de este proceso de paz, ¿qué decir de los grupos al margen de la ley que hoy tienen mayor presencia en estos puntos del país, doctor Alirio? Bueno, la no aplicación de los acuerdos de paz, insisto,
el no abrir diálogo y negociaciones con el ELN para de manera seria desmontar estos grupos, el incumplimiento de los acuerdos ha dado también que se fortalezcan lo que llaman las disidencias de las FARC, y esto pues hace que por otro lado se hayan reactivado grupos paramilitares, no solamente el Clan del Golfo, sino más de 23 grupos en varios departamentos del país. Pues esto lo que ha hecho es profundizar el conflicto, y creo que uno de los grandes costos para este gobierno precisamente es no haber avanzado en la posibilidad de parar la guerra en Colombia. Y al contrario, se han tomado medidas que son contrarias y que lo que hacen es disparar la violencia. En el caso de Arauca, por ejemplo, está claro que la militarización nunca ha traído paz a esa región, y ponerle más batallones no ha traído paz a esa región. En una audiencia que tuvimos la semana pasada en Arauca, lo que la gente está pidiendo es una comisión permanente precisamente para dialogar con todos los actores y con todos los sectores, con presencia internacional, con presencia de la Iglesia, para mirar cómo se hacen acuerdos humanitarios para proteger a la población civil, porque es precisamente en el marco de esas disputas territoriales entre el ELN, entre las disidencias, entre grupos paramilitares o la propia fuerza pública, que se están produciendo pues esos ataques a la población civil. Y el gobierno no ha hecho lo suficiente. Mandar más militares a la frontera con Venezuela sin que haya un diálogo con el gobierno venezolano para mirar cómo se mira la situación de orden público en ambos lados de la frontera, al lado venezolano, al lado colombiano, pues lo que trae como consecuencia es que no haya ninguna articulación entre las autoridades y que obviamente la situación se venga agravando. Indudablemente el ELN ha cometido graves hechos, graves atentados, igualmente las disidencias, pero insisto, hay que aclararle al país por qué razón se ha permitido que se profundice la guerra. El año pasado fueron 98 masacres en todo el país, y bueno, esta situación sigue deteriorándose y se agudiza en marco de las elecciones. Yo llamo la atención que realmente es a los que gobiernan con el miedo, a los que hacen campaña con el miedo o con políticas de seguridad, a los que les conviene pues que se siga deteriorando la situación de orden público en el país. Abogado Alirio Uribe, se dice que esta situación del ELN es porque ellos le están haciendo fuerza a la candidatura de Gustavo Petro del pacto histórico, que porque Gustavo Petro sí sacaría adelante un proceso de paz con el ELN. ¿Quién gana con esta ofensiva del ELN en el país? Yo creo que los que ganan son el Centro Democrático, los partidos de gobierno que quieren reelegirse bajo las lógicas de la seguridad y de mano dura y de mano fuerte. Yo creo que si hay un perdedor con la violencia del ELN, las disidencias de los paramilitares, son sectores como el del pacto histórico, porque ese miedo lo que genera es que la gente precisamente vote más hacia la derecha que hacia el centro o hacia sectores alternativos de izquierda. Correcto. En este otro tema y otro punto actual es esta controversia por la adjudicación de un contrato en la registraduría para la veeduría y el conteo de los votos. Dicen además, aunque ya desde la campaña de Gustavo Petro se dijo que no era cierto, que él no se va a reunir con el representante legal de la firma ganadora en España, porque Petro inicia un periplo también por España, por Europa. Sí, esta firma que va a hacer la veeduría y el conteo de los votos, ¿sí da garantías para todos por igual o cómo es el asunto? ¿Cómo ve usted esa adjudicación de ese contrato? Mira, John Didier, hay varios fenómenos ahí con la registraduría. El registrador ya nos dijo hace unos meses que habían 5 millones de cédulas más en la registraduría que en el DANE, lo cual es peligrosísimo. No se ha implementado el voto electrónico. Apenas hay biométrica en el 20% de las mesas. Le estamos exigiendo en este momento, y se le ha exigido al registrador, que los electores al momento de ir a votar firmen y pongan la huella para disuadir el fraude, que no sea simplemente un resaltador encima del nombre o encima de la cédula. Y por otro lado, de manera casi que clandestina, el 29 de diciembre se hizo esa contratación directa porque se había declarado desierto la convocatoria del software anterior. Y obviamente esta es una empresa que presta servicios de seguridad, que hace muchas cosas, y no existe la suficiente confiabilidad en los 7 software que deben intervenir en el proceso electoral. Por eso los partidos venimos solicitando una auditoría y venimos haciendo una campaña por la transparencia electoral,
para garantizar que en la elección de los jurados electorales, como también en la designación de testigos electorales, podamos cubrir las 120.000 mesas del país para tratar de prevenir el fraude, llamar a la ciudadanía a que no venda el voto, a que denuncien estos delitos electorales, porque son delitos electorales vender y comprar votos, igualmente que manipular las elecciones. Entonces nosotros sentimos que no hay las suficientes garantías y por eso estamos haciendo un plan de choque para esa vigilancia electoral y para ese cuidado electoral y para exigir que se den garantías para las elecciones de marzo y para las elecciones presidenciales. Le traslado una pregunta de un oyente. ¿Cómo generar desde el Congreso, de una vez por todas, una política de Estado para el campo? ¿Y qué hacer para que los campesinos no sigan siendo la cenicienta de los gobiernos como ha pasado en los últimos 40 años? Bueno, hay muchos temas que están pendientes y que tienen que ver con el acuerdo de paz, la reforma rural integral, la formalización de tierras, todo lo que tiene que ver con la restitución de tierras, el catastro multipropósito para saber quiénes son los que tienen la tierra en Colombia, la jurisdicción agraria, todo el tema de créditos agropecuarios, precisamente en un momento en que en Colombia 21 millones de personas están acostando sin comer 3 veces al día y que ponen de presente la necesidad de reactivar el campo. Estamos importando más de la mitad de los alimentos en Colombia, que son miles de toneladas, y estos alimentos los estamos importando a precio de dólar, a precio de euro. Por eso es que está disparada la canasta familiar. Estamos alimentando animales con maíz y soya que en un 90% son importados y por eso está tan caro el pollo, los huevos. Bueno, todo esto tiene que ver con la falta de una política hacia el campo para generar producción de alimentos y para generar soberanía alimentaria en Colombia. Bueno, pero ya el gobierno ayer anunció que se van a bajar los aranceles para la importación de los insumos, porque es que los precios de los alimentos están disparados. ¿Esa medida la encuentra acertada? Pues esa medida es acertada temporalmente, pero no es estructural para garantizar proteger los alimentos. Insisto, hace un año, John Didier, ustedes recuerdan que los paperos estaban en las carreteras, en los peajes, vendiendo los bultos de papa. A raíz de eso no sembraron papa y a raíz de eso la papa pasó de 400 pesos a 1.600 la libra, porque no hay una política agropecuaria. Entonces se necesita que realmente haya un gobierno que quiera generar una producción de alimentos que garanticen una Colombia sin hambre, una Colombia donde nadie se acueste sin comer. Ujú. Usted es cabeza de lista del Pacto Histórico para la Cámara por Bogotá, ¿correcto? No, señor, yo estoy en el puesto número 5 de la lista cerrada del pacto histórico. Recordemos que las listas del pacto histórico son cerradas y el que va encabezando la lista es el representante David Racero, hoy representante a la Cámara. Ah, bueno, señor, pero bueno, hay buen ambiente y entusiasmo por el Pacto Histórico. Hoy Gustavo Petro lidera la intención de voto y seguramente va a tener una muy buena votación el Pacto Histórico en Y Bogotá. les fue Alirio bien, Uribe Muñoz, John Deere, les fue muy bien amable. en Señor. Tunja. Muchas gracias, gracias por la invitación. Doctor Alirio, le fue bien en Tunja, le fue bien en Boyacá. Yo también, otro integrante del Pacto Histórico como César Pachón, pues adelantaron una reunión. Yo creo que todo este tema político y tanta polémica, tanto escándalo en otros sectores políticos, ¿le damos fortaleza al Pacto Histórico? ¿Cómo lo interpreta usted, doctor Alirio? Sí, en Bogotá aumentamos 5 puntos de intención de voto por el pacto histórico. Nosotros queremos ser la lista más votada en Cámara en Bogotá y estamos esperando ser la lista más votada a nivel nacional al Senado. Las listas son cerradas, solo hay que marcar el logo del pacto histórico tanto en Bogotá como a nivel nacional, como en otros departamentos. Y obviamente, pues sentimos que vamos con mucha fuerza de cara al 13 de marzo. Sí. Doctor Alirio Uribe, muy amable por estar en el sistema informativo Auténtica y al Día Noticias. Que pase muy buen día. Muy buen día y muchas gracias por la invitación. Sí. Buen día. Bueno, ahí está Alirio Uribe, quien estará acompañando en el día de hoy al senador Iván Cepeda a propósito de este proyecto de ley. Hoy van a radicar este proyecto de ley que tipifica los crímenes contra la paz. Crímenes contra la paz es un tema que viene trabajando el senador Iván Cepeda y el que es fórmula
Alirio Uribe. Es una lista cerrada, está en la casilla número 5. ¿Será que el pacto histórico sí mete 5 representantes, Carlos? Ay, Dios, es que cuando usted no necesita hacer las cosas bien porque muchas veces mucha gente no se las aplaude. Haga las cosas mal y usted le da fuerza e impulso a los demás. Y eso es lo que ha hecho, digamos, este proceso electoral. Escándalo va, escándalo viene. Y ya escucha uno comentarios en la calle que dice, pero qué, si estos andan así, pues démonos la oportunidad con esto, a ver qué pasa. Así los he escuchado. Entonces dice uno, hombre, esperemos, y todos tienen sus propuestas y todos tienen su jalonamiento, pero aún está muy temprano, digo yo, en el tema de disparar y fortalecer. Necesitamos que se definan estas coaliciones. ¿Qué va a pasar en el tema de las coaliciones? Cuando se definan las coaliciones se va a saber qué va a suceder en el tema presidencial definitivamente. Sí. Me dice un oyente que hemos olvidado el tema de que los precios de los alimentos no van a bajar porque el gobierno anunció en las últimas horas bajar los aranceles para los insumos, que ahí depende mucho del dólar y del euro. Y eso es cierto. Buena parte del alto costo de los insumos es por la devaluación del peso, y ahí sí habría responsabilidad del gobierno actual. Esta es una situación bastante difícil. Fíjese que el dólar ha estado sobre los 4.000 pesos, cuando el dólar lo teníamos hace algunos años en 2.000 pesos. Luego entonces se ha duplicado el valor de las cosas que usted compraba en dólares. Lo que antes le costaba 2.000 pesos, ahora le cuesta 4.000 pesos. De manera que esa sí es un elemento que incide también en los costos de los insumos, o la materia prima, o la maquinaria que se importa para la producción de alimentos en Colombia. Así que solamente bajar los aranceles para la importación de esa materia prima no va a ser suficiente, porque igual va a seguir siendo costoso por el tema de la devaluación del dólar. ¿Qué significa la devaluación? Que cada vez tenemos que dar más pesos por cada dólar. 7 de la mañana, 6 minutos. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. Sí a la radio, sí a la noticia, sí a la verdad.